Muy bien, vamos a continuar con nuestras predicaciones acerca de los nuevos comienzos. Y hoy tenemos otra historia triste. Vimos hace algunas semanas atrás cómo arruinar un nuevo comienzo con Judas. Y hoy vamos a ver otro mal ejemplo de cómo arruinar un nuevo comienzo. Y es realmente triste, es lamentable, es trágico. ¿Por qué? Porque Dios había provisto todo para que esta historia no tuviera que contarse. Sin embargo, vamos a ver cómo el pueblo de Israel no supo disfrutar aquello que Dios le había prometido, no obedeció y por lo tanto arruinó ese nuevo comienzo y se acarreó para sí mismo maldición por bastante tiempo. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué periodo de la historia estoy hablando? Tú recordarás que el último personaje que vimos la semana pasada fue Josué. Y Josué, cuando ya estaba a punto de morir, él dio un discurso que está registrado al final del libro de Josué, donde él dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo hizo allí un pacto de seguir al Señor también y de obedecerlo. Josué había logrado introducir al pueblo a la tierra prometida y habían conquistado ya algunos territorios, pero todavía quedaban territorios por conquistar. Cuando Dios dijo que les iba a dar aquella tierra, Él había dicho que se las iba a entregar toda, completa, totalmente. Así que lo que Dios esperaba era que ellos cumplieran con la parte que les correspondía, que era conquistar a todas las naciones. Pero aún en la parte final de Josué todavía había mucho territorio por alcanzar. Y es allí donde empiezan las malas decisiones, a cometer los errores. Imagínate que el pueblo de Israel hubiese cumplido tal y como Dios les había dicho. Ellos habrían disfrutado de la tierra y esa tierra sería una tierra exclusiva para ellos. Dios había dicho que cuando llegaran a la tierra prometida tenían que expulsar, conquistar esas naciones, destruirlos por completo para que no se convirtieran sus dioses en tentación para el pueblo de Israel y desviaran su corazón. Pero vamos a ver cuáles fueron los errores. Esos errores son la manera en la cual tú puedes arruinar tu nuevo comienzo. Lo mismo que hizo Israel, puede ser que lo hagas tú. Y al hacerlo tú, te pasará lo mismo que le pasó a Israel: arruinar el nuevo comienzo. Imagínate empezar toda una historia allí ya en el lugar al que Dios les había asignado, en la tierra prometida. Seguramente que hubiera sido otra historia la que se registraría en la Biblia. Vamos al capítulo 18 de Josué. El primer error está desde los tiempos de Josué. Algo sucedía con el pueblo, que aun y cuando Dios les daba victoria, ellos no se lanzaban a la tarea de ir y conquistar. Dice en Josué 18, verso 3, y aquí vas a encontrar el primer error. Le dice Josué a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo serán negligentes para venir a poseer la tierra que el Señor les ha dado de sus padres? ¿Cuál fue el error? El pueblo estaba siendo holgazán, flojo, perezoso, negligente. No le estaba dando la importancia suficiente al regalo que Dios estaba poniendo delante de ellos. Y créeme que cuando alguien te otorga un regalo, lo que más espera esa persona que te lo está ofreciendo es que lo puedas utilizar, que lo hagas válido, que lo hagas tuyo, que lo aprecies, que lo valores. Y el pueblo de Israel se levantaba cada día y ellos estaban conformes con el pedazo de tierra que tenían,
no estaban viendo más allá hacia las montañas, a las llanuras, a otros territorios más lejanos que podían ser conquistados por cuanto estaban dentro del límite que Dios les había asignado. Ellos estaban muy cómodos, disfrutando de la comunión allí los unos con los otros, todos juntitos, sin esparcirse para conquistar y ocupar todo el regalo de tierra que Dios les había dado. Por eso, en palabras de Josué, que son las que interpretan el corazón de Dios, Dios les está diciendo: no sean flojos, ¿no se dan cuenta que mi regalo es mucho más grande? ¿Qué esperan para ponerse en marcha? Levántense y hagan lo que les he pedido. Conquisten a las naciones que ocupaban antes esta tierra. Dios nos ha dado también la oportunidad de un nuevo comienzo. Ha puesto delante de nosotros muchísimas bendiciones. Nos ha dado regalos valiosísimos, como su santidad, su palabra, sus caminos, su sabiduría, su presencia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con esos regalos? ¿No es cierto que también, como el pueblo de Israel, a veces somos negligentes en este sentido? En vez de despertar con el deseo de conectarnos a la presencia de Dios, de leer su palabra, de adquirir su sabiduría, preferimos dar vueltas ahí en la cama, enrollarnos más en las colchas y decimos: ay, qué flojera, ahorita no leer la Biblia, no. Preferimos distraernos en otras cosas, preferimos hacer el quehacer de la casa, imagínate. O distraernos con los celulares, o con el entretenimiento, o con la escuela, o con el trabajo, y se nos olvida que tenemos un regalo que ya es nuestro, ya Dios nos lo dio y no lo estamos valorando, estamos siendo negligentes. Hasta acá retumba otra vez la sentencia de Dios, el reclamo de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más vas a permitirte ser negligente? Valora el regalo que Dios nos ha dado en Jesús, los muchos regalos, y hazlos tuyos, tómalos, son tu posesión. Claro que eso implica esfuerzo, implica levantarse, implica hacer guerra, implica conquistar, pero vale la pena. Número 2, ¿cómo arruinar el nuevo comienzo que Dios había planeado para su pueblo de Israel? Vamos ahora a Jueces, capítulo 2. Verso 10 y verso 11. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Está hablando de la generación de Josué. Ahí el pasaje menciona que Josué murió a los 110 años y que junto con él toda una generación falleció y fue reunida, fue sepultada con sus padres. ¿Qué dice el resto del verso 10? Y la siguiente generación, la que se levantó después de Josué, no conocía a Dios. No habían visto las obras que el Señor Dios de Israel había hecho. Por lo tanto, empezaron, dice el verso 11, a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los dioses de las otras naciones, a los Baales, dice allí. El segundo error, hermano, aparte de ser negligente, es que nos olvidamos del legado espiritual. Nos olvidamos de los fundamentos de la vida cristiana. Toda una generación se perdió por cuanto olvidaron a la generación que los había antecedido. Mientras Josué lideró al pueblo, todo Israel sirvió y siguió al Señor. Pero tan pronto como Josué terminó su tarea, la siguiente generación dijo, pues Josué sí vio el cruce del Mar Rojo, Josué vio el cruce del río Jordán, Josué vio cómo cayeron las murallas de Jericó,
Josué vio los milagros, las plagas, pero nosotros no. Y como nosotros no los hemos visto, pues nosotros no conocemos a Dios. Se rebelaron a su herencia. No quisieron seguir los caminos de sus padres, el buen ejemplo que les había dejado la generación anterior. Cuando olvidamos los fundamentos del cristianismo, entonces cometemos errores y tomamos malas decisiones. ¿Cuál fue la primera decisión que tomaron? Empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios y dejaron que su corazón fuera seducido por los dioses que adoraban los pueblos paganos que habitaban el territorio de la tierra prometida. ¿No es cierto que también cometemos este error nosotros? Casi estoy seguro que la mayoría de las familias de nuestra iglesia tuvieron un ejemplo de cristianismo o de sus padres o de sus abuelos. Algunos de ustedes tuvieron esa bendición. Son muy poquitas las familias en nuestra iglesia donde no tuvieron antecedentes cristianos. Hoy nuestros hijos tienen la bendición de que tienen padres que les están intentando enseñar el camino de Jesucristo. Un error que toman las generaciones más nuevas es creer que ellos pueden hacerlo por sí mismos. Y las generaciones nuevas tienen como deber tomar la estafeta de sus padres y decir: voy a continuar la carrera que ellos iniciaron. ¿Recuerdas cómo son esas carreras de relevos? En las Olimpiadas es un equipo compuesto por 4 personas. Y esas 4 personas, el primero, el que arranca, trae un testigo o una estafeta y empieza a correr. Y corre sus 100 o sus 200 metros o 400 metros y ahí lo está esperando el siguiente corredor y empieza a correr antes que él hasta que lo alcance, toma la estafeta y luego vuelve a correr otra distancia hasta que se la pasa al siguiente. Es el deber de las nuevas generaciones tomar la estafeta y ser el enlace para la siguiente. Nosotros, los que somos los padres, hemos cumplido con entregársela a ustedes. Ustedes tendrán que entregársela a los nietos. Nosotros la recibimos de nuestros padres, que son sus abuelos. Así que mira cómo el trabajo en equipo hace que un legado se perpetúe. Y entonces, generación tras generación, como dice el Salmo 145, alabará tu nombre y reconocerá tus poderosos hechos. Pero cuando una generación se niega a tomar la estafeta, entonces se rompe ese ciclo y trae vergüenza, deshonor, maldición. Esta generación tomó malas decisiones. ¿Por qué? Se olvidó de los fundamentos. Decidió correr sola. Decidió correr sin tomar la estafeta. Además, cometieron un tercer error. Allí en Jueces capítulo 1, el libro inicia contándonos una gran victoria de la tribu de Judá y de Simeón contra un rey que se llamaba Adoni-Bezek. Hicieron todo correctamente, consultaron a Dios, se unieron 2 tribus, pelearon, conquistaron, hicieron la justicia de Dios. Inclusive después se narra allí la historia de Otoniel, una parte de la historia de Otoniel, quien se convirtió en yerno de Caleb, también de victoria. Pero todo empezó a ir de mal en peor a partir del verso 21. Jueces 1, del 21 al 36, narra cómo las tribus empezaron a negociar con el pecado. Empezaron a desobedecer a Dios.
a no cumplir sus reglas como él había dicho. Y la que empezó poniendo el mal ejemplo pues fueron los mismos de Judá. Dice que llegaron al territorio de Jerusalén donde habitaba el Jebuseo en el verso 21, pero no arrojaron los hijos de Benjamín al Jebuseo, y el Jebuseo habitó en Jerusalén junto con los hijos de Benjamín. ¿Cuál había sido la instrucción original de Dios? Cuando vayan y conquisten la tierra prometida, acaben, arrasen con los pueblos que allí habitaban antes. No dejen ni uno solo vivo. El Señor decía, es más, hasta los animales, acaben con ellos. ¿Por qué? La intención de Dios era evitar que su pueblo tuviera la tentación de contaminarse con las costumbres paganas, idólatras que tenían esos pueblos. En términos generales, en palabras sencillas, lo que Dios estaba diciendo, estos pueblos representan el pecado. Al pecado hay que cortarlo de raíz, hay que exterminarlo. No lo puedes cortar por la superficie, porque entonces vuelve a crecer. Eso era la intención de Dios, mantener a su pueblo santo, libre de tentación y pecado. Pero Israel dijo, ay no, esto es muy difícil, hay que echar a todos, vamos a dejar 2 o 3 vivos, hagamos algo de alianzas con ellos. Fíjate cómo en el resto del capítulo 1, tribu por tribu empieza a conquistar diferentes territorios, pero todos dice que dejan vivos aparte del pueblo que lo habitaba allí antes. ¿Y sabes qué fue lo que pensó Israel o qué fue lo que hizo que no obedecieran a Dios? Ellos dijeron, pues ¿para qué matar a todos? Si dejamos unos vivos, ellos nos pueden servir de mano de obra y aparte nos pueden pagar impuestos, pueden ser tributarios nuestros, podemos sacar beneficio de que ellos se mantengan vivos. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni en Sidón. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Y así nos podemos seguir y seguir y seguir. Cuando la casa de José cobró fuerzas, hizo tributario a los amorreos que habitaban en su territorio. ¿Qué es lo que nos enseña esta parte del capítulo 1? Muchas veces Dios nos ordena arrasar con el pecado, exterminarlo, cortarlo de raíz, y nosotros vamos con la intención de obedecer, pero cuando vemos ahí el pecado decimos, híjole, pero es que de aquí yo puedo sacar beneficio, hay algo de atractivo en esto, mejor nomás le voy a cortar por encima, no lo voy a exterminar por completo, porque aún de lo que queda ahí poquito yo puedo sacar un beneficio. Hermano, ese pensamiento es un pensamiento terrible, fatal. Es el que nos conducirá a la ruina total. Pensar de esta manera hizo que Israel pasara por periodos de años, siendo ahora ellos conquistados por esos pueblos que según ellos los iban a tener bajo control. A veces decimos nosotros, no, yo puedo controlar este pecado, cuando yo quiera lo dejo, cuando yo quiera me lo quito, cuando yo quiera dejo de tomar y dejo de fumar, cuando yo quiera dejo de ver pornografía, pero mantengo la computadora con los sitios abiertos. Cuando yo quiera me puedo alejar, pero sigo pasando cada vez más horas con el celular.
Cuando yo quiera puedo dejar la tentación de esa mujer en la oficina, pero sigo en el mismo trabajo. Cuando yo quiera dejo de coquetear con ese hombre por teléfono, pero sigo teniendo su contacto en el teléfono. No se puede negociar, no se puede hacer alianza con el pecado, porque el pecado se va a enseñorear sobre de ti y sobre de mí. Israel pensó, las tribus pensaron que dejando solo unos cuantos poquitos podrían controlarlos y obtener beneficio de ellos, con mano de obra gratis y aparte cobrándoles impuestos, haciéndolos tributarios. Ay, Dios. Tan solo unos años después, aquellos pueblos crecieron, se rebelaron, conquistaron, hicieron no solo alianza, sino que dieron a sus hijas, a los hijos de Israel, y las hijas de esos pueblos desviaron el corazón de los israelitas. Qué triste, ¿no? ¿Te imaginas si hubiesen obedecido completamente a Dios? Habrían disfrutado de la tierra prometida a sus anchas. No habría habido tentaciones. No habría habido la referencia de otros dioses. Serían propiedad exclusiva de Dios y tendrían toda su atención en Dios. Pero al no obedecer, acarrearon esta maldición. Y ahí viene la maldición. Mira, capítulo 2. Dios observó toda esta situación y dice que subió el ángel de Jehová de Gilgal a Boquín y les dijo: yo los saqué de Egipto, los introduje en la tierra que había jurado a sus padres diciendo: no invalidaré mi pacto jamás con ustedes, con tal de que ustedes no hagan pacto, no hagan alianza con los moradores de esta tierra. Sus altares tienen que derribar, pero ustedes no atendieron a mi voz. ¿Por qué hicieron esto? Por tanto, ahora yo les digo que yo no echaré de delante de ustedes a esas naciones, sino que se convertirán en azote para sus costados, y los dioses de ellos serán tropiezo para ustedes. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, ¿qué hizo el pueblo? Alzaron su voz, lloraron, llamaron el nombre de aquel lugar Boquín. Boquín significa el lugar donde lloras, o los que lloran, y le ofrecieron a Dios sacrificios. Parece en el verso 5 y el final del 4 que hubo un verdadero arrepentimiento, pero aquí viene el cuarto error. El cuarto error fue hacer de tu arrepentimiento solamente un drama, solo una escena de teatro, mucho llanto, mucho dolor, mucho clamor. Traigan rápido los altares, vamos a hacer un sacrificio, vamos a calmar a Dios. Pero ¿sabes qué es lo que me da la razón de creer que en Boquín no hubo un verdadero arrepentimiento? Porque solamente 6 versículos más adelante dice: ellos dejaron a Jehová, verso 12, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, y los adoraron y provocaron a ira al Señor. Y lo dejaron y adoraron a Baal y a Astarot. Allí está el ejemplo de que lloriquear no es suficiente. Si tu arrepentimiento no es genuino, si solo es un drama, si solo es cacareo, si solo es una puesta en escena, entonces no hay cambio, no hay transformación, no hay nuevo comienzo.
¿Anotaste los 4 errores? ¿Cómo arruinar un nuevo comienzo? Número 1, sé negligente. Sé flojo, no tomes posesión de las bendiciones y los regalos que Dios te ha dado. 2, olvídate de los fundamentos. No tomes la estafeta que otros extendieron para dártela. Trata de correr solos, créete autosuficiente. 3, haz alianza, negocia con el pecado. Trata de obtener beneficios, no lo cortes de raíz y así vas a arruinar tu nuevo comienzo. Y 4, cuando el Señor te jale la oreja, te revele lo que estás haciendo mal, solamente actúa, gánate un Oscar, pero no dejes que tu corazón cambie. No permitas que haya una transformación. Haz solo un drama, solo lloriquea, solo pon nombres significativos de esa experiencia, pero no permitas que llegue a tu corazón. Si haces esas 4 cosas, hermano, entonces vas camino a arruinar tu nuevo comienzo. Eso que Dios ha preparado para ti, esa tierra prometida tan grandiosa, tan fascinante, tan llena de bendiciones, ese propósito tan claro y tan perfecto que Dios tiene para ti y para mí, habremos de arruinarlo. Eso no quiere decir que en algún momento, si te arrepientes de verdad, puedas retomar los propósitos de Dios en tu vida. Pero ¿por qué tienes que pasar por esta situación para obedecer desde el principio? No tiene sentido. Si yo puedo ser bendecido desde el primer momento, ¿por qué voy a querer arruinarlo todo para ser bendecido hasta el final? Quizás para mí es muy lógico, quizás para ti no. Pero esa es la gran enseñanza de esta mañana en nuestra predicación. El pueblo de Israel arruinó su nuevo comienzo. Imagínate, ya toda una generación, fíjate, la generación de abuelos habían echado a perder el trayecto de la libertad de Egipto a la tierra prometida. No tenían por qué durar 40 años en el desierto y desaparecer, morir en el desierto. Pero aquella generación fue incrédula, ¿recuerdas? Cuando Josué y Caleb fueron con los espías, dijeron: vamos y conquistemos la tierra. Los 10 espías dijeron: hay muchos gigantes ahí, mejor regresémonos a Egipto. Y aquella generación creyó a los 10 espías y no a Dios. ¿Cuál fue el veredicto? Uno por uno irán cayendo en este desierto, por cuanto no creyeron. No entrarán a la tierra prometida, y la tierra prometida se la daré a sus hijos, los que les nazcan en este desierto. Esa generación fue la generación de Josué, la que sirvió a Dios, la que conquistó la tierra. Pero esa generación le pasa la estafeta a esta tercera, que vendrían siendo los nietos, y estos fueron los que arruinaron todo. Dios siempre tiene buenos propósitos para ti y para mí. Somos nosotros los que los retrasamos, los echamos a perder, los arruinamos, hacemos que el tiempo se extienda de más. No permitas que esto suceda en tu vida, ni en la de tu familia. Sé la generación de Josué, la que caminó con Dios, la que le sirvió hasta el día de su sepultura, la que confió en Él, la que conquistó gran parte de esa tierra prometida. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que nos evite cometer estos errores. Dios, esta mañana nos sorprende leer y darnos cuenta
Cómo el pueblo de Israel vino a arruinar un plan tan hermoso que tú ya tenías con ellos. Se hicieron negligentes, se olvidaron de los fundamentos, hicieron alianza con el pecado y en vez de arrepentirse genuinamente, prefirieron hacer solo un drama. Así como nos sorprende darnos cuenta de lo que hizo Israel, debería de sorprendernos también cuando nos damos cuenta que también lo hacemos nosotros. Dios, revélanos si alguna de estas 4 actitudes que arruinan el nuevo comienzo la estamos practicando nosotros ahora mismo. ¿Estamos siendo flojos? ¿Estamos desvalorizando los regalos y bendiciones que tú ya nos has dado? ¿Estamos negándonos a tomar la estafeta que nos dejó nuestra generación que nos antecedió? ¿Estamos haciendo alianza, Señor, con el pecado y no lo estamos cortando de raíz? ¿Estamos evitando arrepentirnos genuinamente? Dios, por favor, muéstranos en dónde está nuestro error para corregirlo. Que nadie que esté escuchando esta predicación, Señor, pueda estar en paz hasta que no se autoexamine y sea honesto consigo mismo, sincero, y pueda decir delante de ti: Dios, yo reconozco este error en mi vida. Y una vez que lo reconozca, Señor, que ponga en marcha un plan de acción para corregirlo, porque los nuevos comienzos, Señor, que tú has preparado para nosotros son mejores, son buenos, son perfectos. Esa es tu voluntad. No queremos arruinarlo, Dios, como Israel. Déjanos un tiempo, Señor, a solas, donde podamos escudriñarnos junto con tu Espíritu Santo y tú puedas sacar a la luz lo que está mal. Ruego que cada familia, cada persona, cada matrimonio se dé ese tiempo. Puedan hacer, Señor, este ejercicio en su vida. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra esta mañana.